Bueno, una vez que hemos visto un primer acercamiento a la interfaz de Access, vamos a empezar viendo cuáles son los objetos que vamos a tener en una base de datos de Access. Como os decía, la base de datos es un gran contenedor y dentro de este contenedor podemos tener diferentes tipos de objetos. Me voy a remitir al ejemplo que os he puesto al principio de la empresa en la que había ventas a diferentes clientes que se repetían, facturas que se repetían a su vez, artículos que también se repetían, con lo cual decíamos que al final lo que hacíamos en una base de datos era hacer diferentes tablas para no repetir los datos y estas tablas después las uniremos de alguna manera, que ya veremos cómo, para que se conecten entre sí. De tal manera que en en los datos origen solamente aparecen una vez las cosas, es decir, en los clientes cada cliente aparece una sola vez, pero si ese cliente compra muchas veces, pues lo uniremos a diferentes facturas de tal manera que aparecerá varias veces, habiéndolo solamente introducido en la base de datos una vez. Quizá así dicho suena todo como un poco trabalenguas, pero cuando lo veáis haciéndolo vais a verlo mucho más claro. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque quiero que veáis que esto, a lo que vamos a llegar nosotros, es a tablas, a tablitas cortas de diferentes tipos, de diferentes cosas, una tablita de clientes, una tablita de facturas, una tablita de detalle de facturas y una de productos, en las cuales tendremos los datos una sola vez y tendremos todos los datos que hagan falta tener y después se conectarán. Con lo cual, este la tabla es el elemento base de Access, ¿vale? ¿Cuál es el elemento imprescindible, el básico, el más importante? La tabla. Sin tablas no tenemos base de datos, ¿eh? Entonces, vamos a ver que el primer objeto de las bases de datos son las tablas. ¿Os acordáis que aquí decíamos en crear tenemos la posibilidad de crear todos los objetos de Access? Bien, pues como vemos aquí, el primer objeto de Access es la tabla, ¿vale? El primero y el único que es imprescindible. Puede no haber nada más, pero tiene que haber tablas, ¿vale? En esa tabla meteremos todos los datos de lo que queremos, de lo que queremos guardar. Vale, entonces vamos a ver aquí, en este documento, estos documentos os los he dejado en el Drive, ¿vale? Los tenéis ahí. Vale, este es el manual, un manual que vamos a seguir más o menos bastante en orden, ya lo iremos viendo, pero bueno, entonces aquí nos explica, nos dice cuáles son los objetos de Access. Aquí nos nombra 6. En realidad, objetos de Access como tal son 4, son estos 4: tablas, consultas, formularios e informes. Macros se pueden hacer en Access. eh, Veremos, si nos da tiempo, veremos cómo hacer. Y módulos, también son los módulos, bueno, también ya veremos lo que es, pero en realidad objeto como tal de Access, estos 4, ¿vale? Imprescindibles, solamente este primero. Tablas, nada más. Todos los demás no son imprescindibles. Puedo tener una base de datos perfecta que solamente tenga tablas, ¿vale? Vale, vamos a ver entonces las tablas que nos dice aquí. Este documento, como os digo, lo tenéis, podéis leerlo vosotros en vuestro ordenador. Las tablas son el objeto básico, son el almacén de datos, eso es. En las tablas es donde almacenamos verdaderamente la información. En una tabla, los datos se organizan en sentido vertical mediante filas y columnas, como en un objeto de Excel. Igual, en las columnas pondremos los campos y en cada fila de la tabla, pues el registro. Ahora veremos, ¿vale? Entonces, en cada una de las celdas, pues se pondrá cada uno de los datos, evidentemente. Vamos a ver lo que... Así visto, así dicho es un poquito farragoso, así visto está clarísimo. Una primera tabla de clientes. Aquí vemos, ¿no? Tenemos una tabla de clientes, entonces tenemos diferentes datos. Los datos a poner, los datos que queremos nosotros añadir en la base de datos, es algo que tenemos que meditar muy bien.
tenemos que pensar, ya lo vamos a ver cuando empecemos a crear nuestras propias bases de datos, que el trabajo de base de datos empieza desde un papel normalmente. Pensar qué necesito, qué datos quiero en esta empresa, qué necesito, qué datos, entonces los iré pensando qué campos necesito, ¿vale? Vamos a hacerlo, hoy mismo vamos a empezar. Ya lo veréis, como es mucho más fácil de lo que parece. Entonces tenemos, por un lado, eso es cada campo, por ejemplo, el nombre, el campo nombre, y esto le llamamos campo, y cada registro, pues es cada una de las filas que yo meto. Pues Ana, que tiene este DNI, se apellida Gómez, vive no sé dónde, tal, ¿vale? Y cada dato, pues en cada una de las celdas, ¿vale? Veremos que cada tipo de dato que vayamos a meter, pues tendrá unas características, sin más. Ya lo vamos a ver. Entonces, una vez que tengamos tablas, tenemos ya una base de datos. Las tablas entre sí se deberán de relacionar para poder crear una conexión como esta. Tendremos que relacionar una tabla de clientes con una de facturas. El cliente tal ha hecho la factura cual. A su vez, la factura cual va unida con el detalle no sé cuántos, que tiene estos productos. Vale. Entonces, eso lo haremos después, cuando ya hayamos hecho las tablas y tendremos que ver cómo se relacionan. Bueno, todo esto que os estoy diciendo, sé que es muchísima información, es todo nuevo y no pretendo que os lo aprendáis ni mucho menos. Simplemente que intentéis ir entendiendo un poquito, ¿vale? Ahora, cuando vayamos haciendo paso a paso cada una de las prácticas, lo vais a coger súper bien. Entonces, bueno, una vez que hemos visto el primer objeto de una base de datos, que son las tablas, que serían estas de aquí, que tengo aquí. Ahora os explicaré cómo es este ejercicio para que lo penséis un poquito. Pues veremos que tenemos otro objeto que se llama consulta, ¿vale? ¿Qué es una consulta? Una consulta es una combinación entre tablas de los datos que yo quiera sacar. Imagínate, yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo pone exactamente aquí. Una base de datos se crea con el objeto de poder gestionar y obtener información de un modo rápido. El modo de obtener dicha información es a través de consultas. Podríamos decir que mientras las tablas tienen la finalidad de almacenar la información, las consultas tienen la finalidad de obtener dicha información. Eso es. En una tabla podemos almacenar los datos personales de 1 millón de personas, mientras que en una consulta podemos ver aquellas personas almacenadas cuya edad está entre 50 y 60, por ejemplo. Eso es. Entonces, nosotros tenemos una brutalidad de datos metidas en las tablas. Imaginaros, una empresa, un supermercado, pues tiene una base de datos enorme, pues de proveedores que les proveen productos. Pues son muchísimos productos, pero igual yo le digo, mira, no, solamente quiero ver ahora mismo la fruta. Entonces, eso es una consulta, ¿vale? Veremos que una consulta tiene aspecto de tabla. Se ve como una tabla, aquí no he hecho todavía ninguna, ya lo veremos. Una consulta tiene un aspecto de tabla, pero solamente veo los datos que yo quiero. Digamos que podría ser algo así como una especie de filtro, pero mucho más potente, porque podemos obtener datos al mismo tiempo de diferentes tablas. Bueno, hasta aquí, no quiero extenderme más. Vamos a ver, después veremos que hay diferentes tipos de consultas, lo veremos después. En tercer lugar, tercer objeto de Access, formularios. Los formularios son, pues, como su nombre indica, pues un formulario es una manera de ver los datos más fácil, más comprensible. Un formulario de unos datos, pues cuando nosotros tenemos que darnos de alta en cualquier página web. Mira, vamos a hacer uno rapidito para que lo veáis. Por ejemplo, de la tabla clientes. Ay, ¿por qué no me la deja coger? Aquí, vale. La tabla clientes, vamos a hacer uno rapidísimo, inmediato, ¿vale? Feo incluso, porque es que no tiene nada, ¿vale? Es demasiado sencillo, pero bueno, para que veáis. Pues de una tabla de clientes que era así, a ver qué le pasa. Ah, vale, es que me está molestando el cacharrillo este, me molesta.